Tenemos una orilla uniforme de longitud L más AM igual a M0 y partícula de masa chiquita igual a 6M0. Rígidamente unida en extremo como se muestra la figura. La orilla puede rotar libremente, sin fricción, supongo que decía, alrededor del pivote A. Inicialmente se suelta la barra partiendo del reposo desde la posición, bueno, la vertical, supongo que decía ahí, cuando la barra alcanza la posición horizontal, el cuadrado de la raíz de la rapidez de la partícula es. Ok. Tengan en cuenta que cuando les piden la velocidad de algún punto en un cuerpo rígido que no sea centro de masa o CIR, sí o sí van a tener que usar esta fórmula. Vamos a llamar esto, no sé, el punto P, porque me pinto. Velocidad de la partícula va a ser velocidad de... Voy a tomar la del CIR, porque para qué comparar con la del centro de masa si tengo la del CIR. Más omega por posición de la partícula respecto al CIR. ¿Está bien? Yo empiezo directamente con el final, que es básicamente lo que me están preguntando. Está bien, me lo piden al cuadrado, pero cuando llego a la expresión la elevo al cuadrado y ya está. Velocidad del CIR vale 0. Omega, su número va a salir por planteamiento energético. ¿Está bien? Pero el sentido tenemos que verlo a ojo. Ya a esta altura de la vida tenemos que saber que si esto estaba así y después estaba así, es porque hizo este giro, y si hizo este giro, esto es entrante. ¿Está bien? Si yo tomo un sistema de referencia X, Y así, Z lo voy a tener que tomar saliente, así que el giro va a ser negativo. ¿Está bien? Va a ser negativo en K. Esto va a ser menos omega en K. Producto vectorial, posición de P respecto a CIR. La pregunta que hago siempre. ¿Esta es una flecha que va así o es una flecha que va así? Para la derecha. Para la derecha, precisamente. Bueno, y la longitud va a ser la longitud de la barra. Longitud de la barra en I. Si resuelven este producto vectorial con el método que se les cante, yo recomiendo arreglar la mano derecha. Menos K por I me da menos J. O sea que esto va a dar menos omega L en J. ¿Está bien? Lo cual tiene sentido porque esta velocidad yo esperaría que fuese perfectamente para abajo. Ahora, me piden el cuadrado de la rapidez. Rapidez es el módulo de la partícula. El módulo de esto va a ser simplemente sacarle el carácter vectorial. ¿Está bien? Así que velocidad de la partícula al cuadrado, que es lo que me pregunta el enunciado, va a ser omega cuadrado L cuadrado. ¿De dónde saco omega cuadrado? Ya dije de energía. Planteando altura 0 acá abajo de todo, porque conviene, voy a hacer el planteamiento energético, que va a ser variación de energía mecánica, va a ser igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Hay fuerzas no conservativas acá? Ninguna que haga trabajo, ¿no? ¿Cuál sería la fuerza no conservativa que existe? La reacción de vínculo. Porque no hace trabajo. Porque está siempre aplicada al mismo punto. Está aplicada a un punto que no se mueve. Aplicada al CIR, básicamente. Aplicada al CIR, por eso no hace trabajo. Entonces me queda que la mecánica inicial es igual a la mecánica final. Y entonces, con esto yo puedo decir que la mecánica inicial, ¿cuánto vale? Suponiendo que yo haya puesto la altura 0 ahí. Puedo tomarla, cosa de la cual me enteré hace poco, como la suma de las dos potenciales por separado. ¿Está bien? O sea que voy a tener masa chiquita por G, por la altura de la masa chiquita, que va a ser la longitud completa de la barra, más masa grande por G, por la altura del centro de masa de la barra nomás. Eso va a ser la energía mecánica inicial, porque parte del reposo.
la energía mecánica final va a ser puramente cinética, no va a tener potencial. ¿Y cómo escribirían la cinética final? Desde el CIR, precisamente. Si lo tomo desde el CIR, tengan en cuenta que la fórmula de energía cinética a secas va a ser 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado más 1/2 I por omega al cuadrado. ¿De dónde lo toman? Pueden hacerlo de donde quieran. En este caso conviene desde el CIR. Siempre la energía va a convenir considerarla desde el CIR si yo sé dónde está el CIR. O sea que en rodaduras sin deslizar y en barras voy a tomar la energía cinética desde el CIR para hacer las cuentas más fácil. Así que esto me queda 1/2 I del CIR por omega cuadrado. Y acá, ojo cómo calculan I del CIR. Tengo el momento de inercia de dos cosas que tengo que... Es un sólido rígido compuesto esto. Hecho por la barra y hecho por el puntito. ¿Saben? Si yo quiero calcular I del CIR o I de respecto de cualquier eje en un rígido, solamente puedo sumar momentos de inercia si estoy hablando de ejes colineales. ¿Está bien? Así que voy a tener que hacer I del CIR de la barra más I del CIR de la partícula. O sea, primero tengo que calcular por separado sus momentos de inercia respecto al CIR y recién ahí los puedo sumar. ¿Está bien? Este es el orden correcto de las cosas que hay que hacer. ¿Está bien? Un error bastante grande que pasa en ejercicios que tengo barras con ¿cómo se llama? Con cilindros pegados, es que calculan I del CIR, primero calculando ICM del sistema y después mandándole MD cuadrado. Tomando esto como la distancia hasta el centro de masa. Pero ¿qué pasa? Esto yo ya vi que lo calculan como ICM1 más ICM2. Lo cual está mal. Porque el centro de masa de esta barra no es colineal con el centro de masa de este, ¿cómo se llama? De este cilindro. ¿Está bien? Con colineal me refiero a los ejes. Los ejes deberían ser uno solo. ¿Está bien? Así que esto estaba mal. Porque este centro de masa no es el mismo eje que este centro de masa. Es un error bastante común. Lo dejo ahí para que vean cómo no mandarse cagada. Ahora si hacen I del CIR de la barra, ahora sí voy a hacer Steiner, que va a ser I del centro de masa de la barra más la masa de la barra, que lo voy a poner con M grande, por L sobre 2 al cuadrado. ¿Saben? No sé para qué voy a poner en paréntesis. Y el I del CIR respecto al I del punto respecto al origen, I de la partícula respecto al origen, ¿cómo se calcula? M por L al cuadrado. ¿Por qué? Para de la masa respecto al CIR. Es efectivamente lo que dijiste. Esto va a terminar valiendo masita chica, supongo que te referiste, por L cuadrado. ¿Está bien? Pero, ¿por qué? Porque esta pregunta me gusta hacerla porque me di cuenta que el por qué no es tan intuitivo. Porque es como un cuerpito puntual, digamos. Y por ende, Como que no tiene su ICM definido, entonces como que lo tenés que... ¿por qué no tiene su ICM definido? Va, es ese, No. no sé. ¿Cuál es ahí precisamente a esa cuestión iba? ¿Cuál es el momento de inercia respecto al centro de masa de una partícula? Es cero. ¿Por qué es cero? Ay, no me acuerdo cómo nos explicaron, pero como que no había una distancia al centro de Es masa, precisamente, entonces. hay
hay más de una forma de verlo. La forma matemática correcta de verlo es que la fórmula del momento de inercia es esta cosa, que esta integral simplemente es... una integral es una suma de muchas cosas. ¿Es una suma de qué cosas? De estos pedacitos diferenciales de masa. Esos son mierdésimas de masa. O sea que lo que hace la integral del momento de inercia respecto al centro de masa es agarra todos los pedacitos de masa que tiene el cuerpo rígido, los multiplica por su distancia al centro de masa y después los suma todo. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Si estoy hablando de una partícula, esto nunca es distinto de cero. O sea, esto siempre es cero. Así que ya directamente esto da cero si es una partícula. ¿Está bien? Esta es como la forma matemática estricta de verlo. Otra forma de verlo es pensar que la partícula es lo mismo que una, vamos a decir, partícula, es lo mismo que una esfera con radio tendiendo a cero, ¿no? Momento de inercia de una esfera es 2/5 de mr cuadrado sobre 2/5 de mr cuadrado. Y si esto tiende a cero, entonces vale cero. Esas son dos formas de verlo. Así que la razón por la que esto me da ml cuadrado es por Steiner. Simplemente estoy haciendo Steiner. Simplemente acá hay un ICM de partícula que vale cero. ¿Está bien? Bueno. Entonces, vamos a traducir al español esto. El ICM de la barra es ml cuadrado sobre 12. Esto vale ml cuadrado sobre 4. Y ya hice esta cuenta de 10 millones de veces. Esto me termina dando un tercio. Ml cuadrado sobre 3 más ml cuadrado. Y acá ya sería buena idea fijarme la relación entre masas en el enunciado. Me dijeron que la masa chiquita, chiquita entre comillas, es 6 veces la masa de la barra. Así que esto va a ser un tercio más 6. Un tercio más 6 me termina dando... Voy a usar la calculadora. Un tercio más 6, 19 tercios. 19 tercios m0 por L al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, eso lo voy a enchufar ahí arriba. Si acá hago el mismo reemplazo, me va a quedar 6m0 gl más mg m0 gl sobre 2 es igual a 1/2 por 19 tercios. Cualquiera iba a ser. 19 tercios m0 l cuadrado. ¿Bien? Ahora, 6 más 1/2 sería lo mismo que 12 medios más 1/2, 13 medios, ¿no? L es igual, bueno, ese 1/2 lo voy a dejar ahí. Bueno, fíjense la simplificación que podemos hacer. Este 1/2 con este 1/2. M0 se me termina yendo. Esta longitud se me termina yendo con este cuadrado. O sea que me queda que m cuadrado es 3 sobre 19 por 13 sobre... me estoy comiendo algo. G sobre L. ¿Está bien? Que esto da 3 por 13 es 39, ¿no? 39 sobre 19, ¿se puede simplificar eso? Yup. 39 sobre 19, G sobre L, que eso es lo que voy a enchufar acá arriba. O sea, me queda 39 sobre 19, G sobre L por L cuadrado. Esto se me da con esto. Esto se me da con esto. Y me queda 39 sobre 19 G por L, que creo que era una de las opciones. Sí, sí. Está bien. Tengan en cuenta que me pedían el cuadrado de la velocidad. Porque gravedad por longitud me da metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Está bien? Bueno. ¿Alguna duda con esto?
Interpretando como no. Vamos al siguiente. Este era uno lindo de sistema de partículas. La cantidad de movimiento del bloque B respecto a un sistema de referencia fijo a la mesa en el instante. Como que deberías saber si tengo cortado el enunciado. Cantidad de movimiento del bloque B respecto a un sistema de referencia fijo en la mesa. Sí, como que me falta el pedazo porque no sé cuándo me lo están preguntando. Jeje. Ahí tiene este más que no esté cortado, si no salteo al siguiente. No sé por qué quien hizo la impresión le salió. Se cortó como un 2% de la pantalla. Y lo pasa por WhatsApp. Thank you. O sea, el de desarrollo yo ya lo había pasado, resuelto, pero si quieren podemos hacer el de desarrollo. No sé, como prefieran. O sea, yo lo estoy haciendo en orden porque creo que llego para hacer el de desarrollo. Tranquilamente llego. Pero qué sé yo, capaz querer el de desarrollo ahora e irse. Arre. Uh-huh. En el instante T1. Ah, qué boludo, sí. Podría haberlo deducido. Bueno, ya vamos a usar este. Ahí sale, creo. Bueno. Entonces, bueno, hacemos este y después hacemos el de desarrollo en todo caso. Para los que siguen son cortitos, así que después veo. Los bloques A y B de la figura de masas 3,8 kilos y la otra masa es 1,5 veces el otro, están sobre una mesa horizontal sin rozamiento. Inicialmente A y B se juntan a la fuerza. Se juntan a la fuerza, o sea que le están haciendo, sí, están forzando que pase, comprimiendo un resorte ideal de masa despreciable entre ellos. Luego, con el sistema en reposo, se libera en su movimiento. El resorte, que está suelto, cae a la mesa después de extenderse. En ese instante T1 se observa que el bloque A adquiere una rapidez de 1,7 metros sobre segundo respecto al sistema de referencia fijo a la mesa. Pero esto es muy básico. Pensé que iba a ser más complicado que... si hicieron mal este, siéntanse mal. Reforma. No, pero el chiste de lo que está pasando en este ejercicio es que P se mantiene. Porque esto es la sumatoria de fuerzas externas. Y esto vale 0. Porque la fuerza, ¿cómo se llama? La fuerza elástica es interna al sistema porque va a tener su par interacción en el resorte, que va a tener su otra componente en la caja B, que va a tener su par interacción en la caja B. O sea, no hay... Se cancelan las fuerzas externas. Después las otras fuerzas externas que hay en el ejercicio, mejor dicho, las elásticas van a ser internas y después normal y peso van a ser externas, pero se van a cancelar entre sí. Así que esto va a ser... Con esto podemos decir que P del sistema, debería especificar eso, ¿no? P del sistema es constante. Y con eso puedo plantear... sí, con esto puedo plantear que siempre se mantuvo. Entonces, el estado inicial va a ser cuando estaban totalmente comprimidas. Cuando estaban totalmente comprimidas, esto estaba en reposo. Así que P del sistema valía 0. ¿Está bien? Eso se ve, ¿no? Tipo, es la suma de las dos P, así que si las velocidades son 0, estamos en 0.
Eso tiene que ser igual al final, que el final me va a pintar ponerlo cuando ya en el instante T1, básicamente. Entonces, en el instante T1 esto va a ser masa por V1 más masa por masa 1 por V1 más masa 2 por V2. Bueno, decía A y B, yo le puse masa por velocidad de A más masa B por la velocidad de B. Bueno. El enunciado me dice que la velocidad A vale 1,7 metros sobre segundo. Fíjense que naturalmente va a ir para la izquierda A. Si esto está comprimido y se soltó, va a ir para la izquierda. Así que esto va a ser menos masa A por velocidad A. Para la izquierda. Y esto va a ser más masa B por la velocidad B, que es la incógnita, creo. Ah, no, la cantidad de movimiento. Ni siquiera eso. Fácil todavía. Entonces, la cantidad de movimiento va a ser masa A por velocidad en I. ¿Está bien? Me dieron el dato de la masa B, lo cual es muy sospechoso, porque no era necesario. Así que asumo que algún tema le habrán preguntado la velocidad en vez de la cantidad de movimiento. Porque acá es redundante que me digan cuánto vale la masa. O sea que esto termina valiendo a 3,8 kilos por 1,7 metros sobre segundo. $3,8 por 1,7, 6,46 kilogramos metro sobre segundo. ¿Está de acuerdo? Sí, 6,46 en más X. Bueno. Este era algo del... ¿Cuántos son? 7, 8, 9, 10... Sí, pasa que hay dos de estos ejercicios que los voy a sacar en 30 segundos. Así que sí, llego tranquilamente a hacer esto y el de desarrollo. ¿Alguna duda con este? Creo que es bastante simple. Tengan en cuenta que acá no tiene nada que ver que haya sido un resorte lo que lo mantuvo. Pudo haber sido el mismo ejercicio, pero con una explosión y pasaba lo mismo. No tiene nada que ver con que la elástica sea conservativa ni nada. Lo de conservativa solamente tiene que ver para energía. Para P no le interesa que sea conservativa o no. Simplemente le interesa si es externa o interna. Bueno. Enunciado. Trineo de masa M1 se desplaza con rapidez constante por una pista horizontal. Se encuentra con otro trineo de otra masa detenido en la pista. Ambos trineos, cuando chocan, quedan acoplados y se van a frenar a tal distancia. O sea, viene este, choca el otro trineo, van a seguir juntos y se van a frenar a tal distancia. Lo que me preguntan es la distancia antes de que se detiene. ¿Está bien? Pregunta que yo les hago. ¿En qué fórmula va a aparecer esa distancia? En energía, más especificidad ahí, porque energía, en este ejercicio no va a haber potencial, fuerza de rozamiento. A mí me gusta más trabajo, el fuerza de rozamiento. Así que el trabajo de la fuerza de rozamiento, vamos a llamar a este punto A, y acá cuando se frenen punto B. El trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser la integral de A a B
de la fuerza de rozamiento por el diferencial de trayectoria. Esto para fuerzas constantes y rectilíneas y trayectoria rectilínea tiene una fórmula que es por la distancia recorrida por el coseno del ángulo. O pueden resolver la integral, me da lo mismo como lo hagan. Simplemente noten que el rozamiento tiene que dar trabajo negativo. ¿Está bien? Porque esta cosa que quedaron juntos se mueven para allá y el rozamiento es para allá. Así que tiene que ser negativo. Entonces, esto me va a queda negativo precisamente porque el coseno del ángulo, ¿cuál ángulo? Entre diferencial de trayectoria y fuerza es 180. Así que esto va a terminar dando menos 1. De ahí surge el menos. ¿Está bien? Así que esto va a valer menos fuerza de rozamiento por distancia. Pero fuerza de rozamiento, estamos hablando de una fuerza de rozamiento dinámica. ¿Qué reemplazo tiene eso? Cuando la fuerza de rozamiento es dinámica. Mu por normal por D. Mu dinámico por normal por D. Pero bueno, con un súper hábil manejo de Newton podemos notar que normal menos el peso es igual a 0, o sea que normal es igual al peso. Podemos decir que esto es menos mu dinámico por mg por la distancia. ¿Está bien? Recordemos que a todo esto mi distancia es la incógnita. ¿Está bien? Ahora, esto está igualado al trabajo de la fuerza de rozamiento. Bueno, ¿cómo calcularíamos el trabajo de la fuerza de rozamiento? Sin hacerlo por definición, ahí ya entra en juego la variación de energía, sí, la variación de energía mecánica. Variación de energía mecánica es el trabajo de las fuerzas no conservativas, que es el trabajo de la normal más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Esto vale 0 por perpendicular a la trayectoria. Y bueno, me queda esto. Igual al trabajo de la fuerza de rozamiento. Variación de energía mecánica va a ser energía mecánica y ojo con el intervalo que estamos hablando. El planteamiento energético solamente lo vamos a hacer empezando después del choque. No hay que incluir al choque en el planteamiento energético porque durante el choque aparecen las fuerzas de choque que habría que calcularle su trabajo si las fuese a considerar. Y no lo van a poder calcular por definición, porque vaya uno a saber cuánto dan. Y otra cosa que la especifico siempre, pero nunca viene mal repetirla. El trabajo de las fuerzas internas no necesariamente es 0. De hecho, la mayoría de las veces no es 0 el trabajo de las fuerzas internas. Así que ojo con eso. No tiene una goma que ver el trabajo con si son internas o no. ¿Saben? Recuerden eso. Trabajo tiene que ver con no conservativo o conservativo. P tiene que ver con internas externas. No mezclen esas porque nos mandamos cagada ahí. ¿Saben? Entonces esto es energía mecánica en B, para eso le puse nombre, menos energía mecánica en A. Es igual al trabajo de la fuerza de rozamiento. Ahora, energía mecánica en B, voy a tomar altura 0 de potencial, obviamente acá, así que siempre vamos a tener potencial 0. Esto vale 0, porque si estamos en B es porque ya nos frenamos. ¿Está bien? Ya no hay cinética tampoco. Y la energía mecánica en A va a ser puramente cinética. Medio de, ojo con esto, va a ser masa, se llaman 1 y 2, ¿no? Sí. Masa 1 más masa 2 por velocidad de choque, que a mí me gusta ponerlo así, 0 más, para decir que es inmediatamente después del choque, al cuadrado. ¿Está bien? Y trabajo de la fuerza de rozamiento, habíamos dicho que valía menos muy dinámico mg. Ojo con esto. Que puse mg, pero acá va las dos masas, de nuevo.
a poner que esto es masa 1 más masa 2. O sea que esto es masa 1 más masa 2 por la distancia. ¿Está bien? Bueno. Esto es menos muy dinámico. Masa 1 más masa 2 por la distancia. Entonces esto se va con esto. El menos se va con el menos. Y otra vez me estoy comiendo algo. El G. Sí, me estoy comiendo la G. Ay, ya van 2 veces que hago esto. Porque ya me pidieron que haga este ejercicio y ya me comí la G. Ahí está. Porque me estaba quedando metro cuadrado sobre segundo cuadrado igual a metro. Así que claramente me estaba comiendo una aceleración ahí. Entonces me queda que la distancia, que es la incógnita del ejercicio, es velocidad de los cuerpos después del choque al cuadrado sobre mu dinámico por G. ¿Está bien? Bueno, ahora la pregunta sería cómo calculo la velocidad de las cosas después del choque. Eso se hace, ahora sí, con la conservación de cantidad de movimiento. ¿No falta un 2 de un medio? Cuando tenés razón, tenés razón. No sé por qué borré eso. dp sobre dt es igual a la sumatoria de fuerzas externas. Que esto va a valer 0 por las mismas razones que antes. Cuando chocaron hubo fuerzas internas. Esas no me interesan. Y las fuerzas externas van a ser las normales y los pesos que se van a cancelar. ¿Está bien? Tengan en cuenta que el rozamiento no está durante el choque. Eso es importante. Entonces esto da 0. Puedo decir que P es constante. Y entonces puedo decir que inicialmente la cantidad de movimiento del sistema, ¿cuánto valía? Inicialmente quiere decir antes del choque. ¿Cuánto valía? Masa 1 por velocidad, sí, básicamente, porque esta estaba quieta. ¿Está bien? Esta tiene nombre, le pusieron B0, así que voy a dejarla así. Inicialmente teníamos masa 1 por velocidad 0. Y esto va a ser igual a lo mismo del otro lado, la suma de los dos P. Pero si tienen la misma velocidad, puedo sacar la susodicha de factor común, que esta es la que le puse 0 más. Y me queda masa 1 más masa 2. ¿Está bien? Ahora, si yo le saco el carácter vectorial a esto, creo que es bastante evidente de que ambas son para la derecha. Masa 1 más masa 2 podemos notar por el enunciado que es 2,4 veces masa 1. ¿Está bien? Porque es 1,4 masa 1 más masa 1. Así que me queda 2,4 masa 1. Bueno, se me va el versor con el versor, se me va masa 1 con masa 1. Y puedo decir que velocidad 0 más al cuadrado, que era lo que yo estaba buscando, es velocidad 0 sobre 2,4 todo al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, esto lo puedo desarrollar un pasito más y decir que vale 2,4 al cuadrado, que totalmente sé cuánto vale. 2,4 cuadrado, 5,76. ¿Está bien? Bueno, ahora, ya tenemos velocidad 0 más al cuadrado, lo reemplazo y ya está. Feliz Navidad. Esto me queda B0 al cuadrado sobre 5,76 por 2 por mu dinámico por G. Esto sería... bueno, ya hay que reemplazar números, ¿no? Creo que era 4,8 metros sobre segundo. Sí. Esto sería 4,8 metros sobre segundo, todo al cuadrado, sobre
5,76 por 2, bueno, ya lo dejo así. Muy dinámico. Denme un segundito. Ok. Y me queda muy dinámico. Es igual a 0,38. O 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, 4,8 cuadrado dividido 5,76 por 2 por punto 38 por 10. 0,526. Se olvidaron que estoy dando clase. Un segundo. Me quiero mudar. Bueno. Fíjense que las unidades no me las saqué de la nada misma, sino que queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado dividido a metro sobre segundo cuadrado. O sea que queda precisamente metro. ¿Está bien? Esta era una de las opciones. 0,526. Sí, y de hecho era la correcta. ¿Está bien? ¿Alguna duda con este? La razón por la que decía que esto estaba bastante fácil, el choice, era porque este ejercicio ya está como 300 veces y de hecho en la guía está 2 veces. En la guía este ejercicio aparece como el péndulo. ¿Está bien? En la guía aparece como el del péndulo, que vieron que se suelta un péndulo, choca contra otro péndulo, y me preguntan qué onda con este péndulo cuando llega a cierta altura. Es lo mismo, solamente que de hecho este es más fácil. ¿Está bien? En este caso se conservaba la mecánica, así que con la altura del péndulo se fijaban qué onda, y acá en vez de fijarse con la altura del péndulo, se fijan con el trabajo del rozamiento. Es lo mismo. Entonces, hay muchas variaciones de este ejercicio, pero siempre son la misma esencia. Fijarse P durante el choque y fijarse energía fuera del choque. Siempre es la misma fórmula. Bueno, este tiene que salir en 2 pasos. Otro más puntuales, bueno, tengo que agarrar las opciones. Lo que sí creo que me come el enunciado este. Veamos. 4 masas puntuales están unidas por varillas rígidas de longitud D formando un cuadrado. Se mueven apoyadas sobre una mesa horizontal sin rozamiento. Si la masa 2 tiene una velocidad módulo de 0 en la dirección indicada en la figura y la masa 3 tiene una dirección de módulo raíz de 2 de 0 formando un ángulo A con respecto a la barra, seleccione la opción que considere verdadera. Bueno. Antes que nada, en este ejercicio había opciones en que daba que esto no era un cuerpo rígido. El dibujo variaba en base a los enunciados. ¿Está bien? El ángulo S alfa no me dicen cuánto vale. Creo que no me dicen cuánto vale. O sí me dicen. Me decían que valía 45 grados, puede ser ahí. ¿Alguien tiene este enunciado? Sí, en el mío decía que valía 45 grados. Voy a suponer que vale 45 grados porque si no, no puedo responder la D. ¿Está bien? El chiste es que pueden sacar el CIR con el método gráfico. Una de las consecuencias de la condición de rigidez, que era esta cosa, alguien que haya tenido álgebra hace 30 segundos les sabrá explicar el por qué, pero bueno, una de las condiciones de esto es que si vos tenés una velocidad, tenés otra velocidad en un cuerpo rígido, hay que trazarle sus perpendiculares dije, y donde sea que se choquen,
acá está el CIR. ¿Está bien? Así que, ¿tiene ángulo 45 con eso? Sí. Sí, si no, no tiene mucho sentido. Si trazamos las perpendiculares, solamente porque esto es un cuadrado, una variación de este ejercicio podría ser que sea con un rectángulo y que este ángulo valga algo que me permita tocar el otro vértice. Digo, por si lo toman en el recu, puede no ser con un cuadrado esto. Podría ser con un círculo tranquilamente. Bueno, a lo que voy, el CIR está acá. Y había en algunos ítems, esta era la correcta, porque les decían que este punto tenía una velocidad. Si ese punto tenía una velocidad, entonces ya con eso podían decir que no era rígido. Porque la intersección que acabo de dibujar no tiene que tener velocidad. Si tiene velocidad, entonces no es un cuerpo rígido. ¿Está bien? Bueno, entonces, por ahora, sí, las velocidades dadas son incompatibles con un cuerpo rígido. En este caso, sí son compatibles. Así que veamos. La masa 1 tiene la misma velocidad que la masa 3. Y la masa 4 tiene la misma velocidad que la masa 2. Supongo que es la respuesta. La masa 1 tiene la misma... Bueno, habría que buscar cuál es la velocidad de la masa 3. La velocidad de la masa 1. La velocidad de la masa 3 es dato, ¿no? Está bien. Bueno, la velocidad de la masa 1 es 0. Porque es el sí. Así que esta y esta ya fue. Y ya está. Era la C, por descarte. Vieron que 1 minuto y se hacía este. Por eso digo. Y regalaron 2 de estos. Esa es la cosa. El del triángulo es literal lo mismo. Este lo tomaron una versión fácil de un ejercicio que yo, porque este no está en la guía, tienen que saber hacerlo antes, porque si se cruzan con este por primera vez en el parcial, dudaría que lo hagan bien, porque requiere avivarse de algo. No es algo muy difícil, pero requiere que se aviven de algo. Yo había pasado al grupo un ejercicio que me preguntó una piba, no me acuerdo si era de la UTN o de la UCA, que era este mismo ejercicio, pero me daban la distancia del perro que recorría respecto a la barra. O sea, en este caso me dicen que se desplazó una distancia de medida de un sistema de referencia fijo al suelo. Así que esta es la versión fácil de este enunciado. ¿Está bien? Pero bueno, fíjense que yo en algún momento mandé este mismo enunciado. Lo gracioso es que era con un gato, y creo que era un gato arriba de un bote, pero es lo mismo. Pero es una versión ligeramente más difícil de lo que vamos a hacer ahora, pero es la misma idea. Entonces, hay que plantear cantidad de movimiento para esto. Y la cantidad de movimiento me va a dar un resultado que capaz es intuitivo, capaz no. ¿Qué es? Si el perro se mueve para adelante, ¿para dónde se mueve la barra? Para atrás, precisamente. El pibe que me había preguntado esto me dijo sí, porque el perro con las patas está moviendo la barra para atrás. Es precisamente eso. Sí. La justificación matemática, por así decirlo, es con cantidad de movimiento. Esto va a ser igual a 0. Total, capaz no se avivan de que es igual a 0. Podrían, si no ven que es igual a 0, lo que pueden hacer es plantear cantidad de movimiento en X, que son las únicas que me importan, y eso claramente da igual a 0. Porque las únicas fuerzas internas que hay en X, las únicas fuerzas que hay internas son el rozamiento del perro, que es para adelante, y el par de interacción del rozamiento, que es para atrás. ¿Saben? Esas son las únicas fuerzas internas. Así que con esto podemos decir que P, otra vez, es constante. Y acá es donde podemos mandarnos por un camino que nos sirve. El camino que nos sirve es plantear cantidad de movimiento individual de cada uno, porque eso no me va a ayudar en este enunciado. ¿Está bien? Eso simplemente no me va a servir.
La fórmula útil para este enunciado es la que se deduce de P del sistema. P del sistema es la suma de todos los P, ¿no? O sea, esto sería algo así, más bla, bla, bla. Esto es así, por definición, básicamente. Pero, si a mí me pinta dividir por masa total y multiplicar por masa total, esta cosa que apareció acá tiene nombre, tiene apellido, ¿cómo se llama? ¿Era la velocidad del centro de masa? Es precisamente la velocidad del centro de masa. O sea que P del sistema, por si no lo sabían, también se puede escribir como velocidad del centro de masa por masa total. Esa era la clave del ejercicio. Bueno, esta era una de las claves del ejercicio. Hay otra más, ¿cómo se dice? Importante de llevarse que esta. Fíjense algo. Si yo hago inicial igualando a final, inicial siendo antes de que se muevan, final siendo ya cuando se movieron, la cantidad de movimiento inicial vale 0, porque ambos estaban quietos. ¿Está bien? Reposo. El perro y la plataforma están en reposo, así que esto valía 0 inicialmente. Y el final voy a decir que es velocidad del centro de masa final por masa total. Pero, si me dijeron que es 0, esto quiere decir que esto, la velocidad del centro de masa, vale 0. ¿Cuándo vale 0? Siempre. Eso es lo que había que darse cuenta. La velocidad del centro de masa vale 0 siempre. ¿Está bien? Una consecuencia que tiene que la velocidad del centro de masa valga 0 siempre es que si yo lo escribo en su forma diferencial, esto va a ser derivada de la posición del centro de masa igual a 0. O sea que la posición del centro de masa era constante. ¿Está bien? Y este es el que digo que si no se derivaban, no se podía resolver. Este es como un truco que rara vez se usa en sistemas de partículas, pero bueno. Es avivarse o avivarse. Si lo sabían, este ejercicio era una pavada. Si no lo sabían, era imposible. Entonces, ahora pensemos, posición del centro de masa inicial. Voy a poner, porque me pintó, el 0 justo ahí en el medio, en el centro de masa de la barra. ¿Está bien? Y recordemos la fórmula de posición del centro de masa genética. En este caso son dos partículas, sería, vamos a poner masa barra por, sí, masa de la barra por velocidad, por posición de la barra, más masa del perro por posición del perro, sobre masa total, ¿está bien? Esta es genérica para cualquier instante. Si estamos hablando del inicial, vamos a tener masa de la barra por 0, porque lo puse precisamente, la posición de la barra, la posición característica de la barra es su centro de masa, así que vale 0 inicialmente, porque su centro de masa estaba acá, más la masa del perro por la posición inicial del perro, que la posición inicial del perro sería esta. ¿Está bien? Que fíjense algo, no me la dicen. ¿Está bien? Pero vamos a decir que eso vale una distancia, qué sé yo. Vamos a decir que vale XP, como posición del perro en X. ¿Está bien? Posición del perro en el versor Y sobre masa de la barra más masa del perro. ¿Está bien? Esa es la inicial. Y esta es la final. La final va a ser masa de la barra por, vamos a ponerlo como una incógnita de esto, porque esta es precisamente la incógnita, creo. La plataforma se desplazó una distancia, no sabemos cuánto. Vamos a decir que esta es la posición de la barra final. Lo que sí sé es, como ustedes me dijeron, la barra se va a mover para atrás, el centro de masa al final va a estar como, qué sé yo, a una distancia para atrás. ¿Está bien? Que la voy a nombrar como incógnita, XB final, pero lo que sé es que va a estar en menos Y.
¿Está bien? Y ahora, masa del perro por posición del perro. La posición del perro final, yo sí la sé. Vale D. ¿Está bien? Vale D. No. Bueno, porque estoy mandándome la misma macana de nuevo. Fíjense que no me dicen que el perro está a una distancia D al final. Me dicen que el perro se desplazó una distancia D. ¿Está bien? Así que la posición final va a ser la posición que ya tenía más una distancia D. ¿Está bien? Hay que darse cuenta de eso, si no, no cierran las cuentas. O sea que la posición final del perro va a ser X del perro más la distancia D, que esa es dato. Any. Sobre masa de la barra más masa del perro. ¿Está bien? Pero bueno, me dijeron que esta es igual a esta, por lo que ya había razonado antes. Así que esto me va a quedar masa del perro por masa del perro por posición del perro en I sobre masa de la barra más masa del perro va a ser igual a, vamos a escribir así, menos masa de la barra por posición de la barra final. Y acá voy a hacer una distributiva para decir que esto es masa del perro por posición del perro más masa del perro por la distancia D, que esta sí era dato. ¿Está bien? MB más MP. Bueno, fíjense que esto se me puede tachar miembro a miembro. Y esta posición, que no tenía idea cuánto valía, no me termina importando porque se me termina cancelando. ¿Está bien? Entonces me queda despejando masa de la barra por posición de la barra final. En I es igual a masa del perro por la distancia en I. Entonces esto me queda XBF, le puedo sacar el carácter vectorial si quiero. Masa del perro por la distancia sobre masa de la barra. ¿Está bien? Había una relación entre masas que era que la plataforma es 2M y el perro es M. Así que esto es D sobre 2. ¿Está bien? Esa es la posición final. Y esa es la posición final. Y gracias a que yo puse el 0 acá, la posición final, el módulo de la posición final, mejor dicho, es lo que calculé, termina siendo precisamente la distancia que se desplazó. ¿Está bien? Así que esta es la correcta. Recordemos, cosas a tener en cuenta de este ejercicio. Había que usar esta fórmula. La primera no me servía de nada porque no estábamos hablando de velocidades. Y segundo, había que ayudarse de esto. Era ayudarse o ayudarse. ¿Alguna duda con esto? Una vez ven esas dos cosas, yo ya creo que es lo suficientemente fácil, pero hay que verlo. Entonces, otro ejercicio regalado con un triangulito. Tres masas puntuales están unidas por varillas rígidas de longitud F, formando un triángulo equilátero. Bueno, las masas son estas, se mueven todas apoyadas sobre una mesa horizontal sin rozamiento. En un instante dado, las masas tienen las velocidades en las direcciones y sentidos indicados en la figura. Uno tiene rapidez V0, seleccione la opinión que considere. En algún lado, no me dicen que son iguales estas velocidades, ¿no? Las masas tienen las velocidades en las direcciones y sentidos indicados en la figura. Ok. Bueno. Entonces, busquemos el CIR. Ya está, CIR encontrado. Está acá. No hay CIR, el CIR se encuentra en el punto medio entre la masa 1 y 2. Listo, fin del ejercicio.
Así que si no hicieron este y se sacaron un 5 o algo así, no me acuerdo cuántos tenían que tener bien, ya me estaría pegando un tiro ahora. Porque eran muy cortos esos ejercicios. Se puse en el centro geométrico. Es un gran F eso. Sí. Bueno, y ahora la frutilla del postre. Tengan en cuenta que, de nuevo, este ejercicio tenía temas diferentes, así que capaz la F que está acá no era la F que les tocó en su tema, pero la dificultad no variaba mucho. ¿Está bien? Bueno, antes que nada, el primer ejercicio me pide lo que yo llamo la trifecta, que es aceleración angular, aceleración de centro de masa, fuerza de rozamiento. Yo ya les di, para quienes estuvieron en mis clases, una fórmula bien mecánica de cómo resolver este ejercicio, si rueda sin deslizar. Torques desde el CIR, la fórmula Choclo o campo de aceleraciones para buscar la aceleración del centro de masa, y después Newton. Esos tres, les escupe las tres cosas. ¿Por qué está bueno sacar la fuerza de rozamiento con Newton? Porque no necesito saber para dónde va. Hablando de Roma, ¿para dónde va la fuerza de rozamiento? Este es uno de esos ejercicios en que sí se puede saber, pero pese a que lo voy a asumir correctamente, van a ver que no necesitaba saber para dónde era. O sea, ni siquiera la voy a suponer. Que a veces digo, bueno, llegado el caso, supongan la fuerza de rozamiento para algún lado y después si estaba mal les va a dar negativo. Pero en este caso ni siquiera voy a suponer para dónde va. Esto es así, y bueno. Desempaten, rozamiento, izquierda o derecha. Uno para izquierda. ¿Qué más? Hasta ahora es 100% izquierda esto. Si están de acuerdo, digan que están de acuerdo. Con valentía, con coraje. RT. Okay. Millennials, arre. La fuerza de rozamiento es precisamente para la izquierda. Aunque... ¿Por qué es para la izquierda? Porque acá siempre, ante la respuesta más probable, estoy listo con un contraejemplo. Así que, ¿por qué es para la izquierda? Ok. Por la aceleración, pues vamos a plantear un... No esperaba esa respuesta, pero vamos a plantear un contraejemplo. Esto tiene una velocidad para arriba porque yo lo empujé en algún momento y está yendo para arriba. Y rueda sin deslizar. ¿Para dónde va el rozamiento? No, el rozamiento va para adelante. De nuevo, estamos en ejercicio en que no necesitaba saberlo de entrada, pero está bueno saberlo de entrada para ver que el resultado da correcto. Fíjense esto. Si esto rueda sin deslizar, yo voy a poder usar esta fórmula, la de torque del CIR. Es igual ahí el CIR por gamma.
¿Está bien? En este ejercicio, si yo planteo torques desde el CIR, va a haber una sola fuerza que haga torques desde el CIR, que va a ser la fuerza F. ¿Está bien? Que va a ser un torque para allá. Esta fórmula me está diciendo que, bueno, si hay un solo torque y es para allá, entonces gamma tiene que ser para allá. ¿Está bien? Gamma tiene que ser para allá, entonces. Ahora, si yo miro esto desde el centro de masa, sigue que tener, este gamma tiene que seguir siendo para allá. ¿Está bien? Si hacemos torques desde el centro de masa, voy a tener que el torque de la fuerza F va a ser para allá y el torque del rozamiento va a ser para allá. ¿Está bien? Tipo, supónganse que el torque, supónganse que poníamos rozamiento para adelante, me daba para allá. Y tipo, el torque me daba antihorario más antihorario y gamma para el otro lado. Por eso estaba mal. ¿Está bien? Así que yo lo que razoné es para dónde tiene que ir gamma y con eso sé con toda seguridad que el rozamiento es para allá. ¿Ven? Con gamma lo saqué. ¿Está bien? Gamma generalmente se puede ver a ojo si rueda sin deslizar. Lo mismo acá. Yo acá dije con toda la seguridad que la fuerza de rozamiento era para adelante porque lo que hace torques desde el CIR es el peso. O sea que el gamma es para allá. ¿Está bien? El gamma es para allá por la puertita que se abre para este lado. Y bueno, si lo planteo desde el centro de masa, la única fuerza que hace torque es el rozamiento, que también tiene que hacer torque para allá. Así que yo con eso puedo decir con convicción para dónde da el rozamiento. Pero bueno, dicho esto, hagamos el ejercicio sin saber para dónde va el rozamiento. Van a ver que sale por su propia cuenta. Torque desde el CIR. Voy a usar este sistema de referencia. Esto va a ser posición de la fuerza respecto al CIR, producto vectorial de la fuerza, es igual a, bueno, y del CIR de un cilindro va a ser 3 medios de mr cuadrado. Supongo que a esta altura de la vida nadie se cuestiona de dónde sale eso, ¿no? Esto es por Steiner. Estamos hablando de un cilindro, no de una esfera, ¿no? Que está en un cilindro. Bueno. Posición de la fuerza F respecto al CIR va a ser una flecha que va para arriba, que vale R sobre 2, me dijo el enunciado. ¿Está bien? Sé que esto va a ser R sobre 2 en J positivo, la fuerza F es en I. ¿Está bien? Sé que esto me da 3 medios de mr cuadrado por gamma. Bueno, J por I, terminando menos Z, menos K. Menos R sobre 2 por F en K. Total, yo recomendaría pasar de este paso directamente a este paso, viendo el sentido del torque ya directamente con la mano. Ya con la mano podían ver que si pongo mi bisagra en el CIR, esta puertita se abre para este lado. Eso es por regla del tirabuzón entrante. Está bien. Mírenlo como ustedes quieran, mientras les dé el resultado bien. Me da 3 medios de mr cuadrado por gamma. Esto se me da con esto. Esto se me da con esto. Me queda que gamma es fuerza en K sobre 3mr. Bueno, ahí reemplacen números si tienen muchas ganas. Me estoy comiendo el menos. Ahí está. Reemplacen números si tienen muchas ganas. Yo lo dejo así. Chequemos unidades por las dudas. La fuerza es en Newton, que es kilogramo metro sobre segundo cuadrado, dividido kilogramo, dividido el metro. O sea que sí está bien. Me queda 1 sobre segundo cuadrado. Estamos bien. Me dio un resultado coherente. Bueno, ya tenemos gamma. Usamos el campo de aceleraciones o como goma quieran decirle. Yo le digo choclo. Para buscar la aceleración del centro de masa, comparándola con la del CIR. Posición del centro de masa respecto al CIR más omega por omega. Es muy dependiente del profe, me di cuenta después de que me puteen un par de veces, de si
¿Está bien poner de entrada gamma por R o no? Aparentemente Fontana se lo toma bien y creo que no muchos más. Así que por las dudas hagan este desarrollo, no es tan largo. Lo que tienen que poner sí o sí es que esto es siempre tangencial. Esto es siempre normal. Y esto, lo voy a poner en rojito porque esto pasa siempre, ¿eh? Estas son siempre. En este enunciado, la aceleración del centro de masa es tangencial. En este enunciado. Porque hay un ejercicio que tomaron en un final que era algo así. Una rampa así. Con un cilindro que rodaba sin deslizar y preguntaban la aceleración del centro de masa acá. Y todos le mandaron gamma por R. Gamma por R solamente da la componente tangencial. ¿Está bien? O sea, solamente les estaba dando esta componente de la aceleración, gamma por R, que justo en este caso daba 0 ahí, pero bueno, no importa. Hay una aceleración normal acá, porque este centro de masa hizo una trayectoria así. ¿Está bien? Así que, ojo con eso. Decir que la aceleración del centro de masa es tangencial es parte de la justificación. ¿Está bien? Porque ustedes saben que es tangencial, ¿por qué? Porque hace línea recta. Es trayectoria recta. Rectilínea. ¿Está bien? Así que, de acá, lo único que me tiene que sobrevivir es la componente tangencial. Ahora, la pregunta del millón es, ¿la aceleración del CIR no tiene una componente tangencial? La respuesta es no. Porque la aceleración tangencial del CIR sería la derivada temporal de la velocidad del CIR. Eso me da 0. ¿Está bien? Así que con esta justificación puedo decir que esto es puramente normal. ¿Está bien? Bueno, como yo dije, che, me tiene que dar tangencial. Tengo esta parte normal, tengo esta parte normal. La única forma en que eso suceda es que esto se me cancele con esto. ¿Está bien? Todo este quilombo para decir que aceleración del centro de masa es gamma por R, básicamente. Pero bueno. Tengan en cuenta porque yo siempre que hago justificaciones así, después la copy-pastean en ejercicios que nada que ver. En un ejercicio de barras, por ejemplo, esta sí vale 0. En esa sí vale 0 porque en un ejercicio de barra el CIR tiene un clavito. ¿Está bien? Nunca acelera. Bueno. Entonces, aceleración del centro de masa me queda gamma en menos K. Producto vectorial, posición del centro de masa respecto al CIR, que es una flecha que va hacia arriba. ¿Está bien? Bueno. Radio en J. Entonces, producto vectorial menos K por J me tiene que dar en I positivo. Efectivamente me da en I positivo. Gamma por R en I positivo, cosa que ya sabíamos hace fácil 10 minutos, ¿no? Entonces reemplazo gamma. Fíjense que voy a reemplazar solamente el módulo de gamma porque su signo y el menos K ya lo consideré acá. Así que ignoren el menos K de acá. ¿Está bien? Reemplacen F sobre 3MR. ¿Está bien? Por R. O sea que me queda F sobre 3 veces la masa. Hasta ahí creo que no hubo ningún tipo de problema. Y ahora voy a buscar la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, si yo no quiero suponer para dónde va, y esto, grábenselo, y después se lo mandan a Roy, porque siempre hay problemas de vectores con él. Grábenselo esto. Si ustedes no van a suponer para dónde es una fuerza, no le sacan el vector. Sacarle el vector ya es suponer hacia dónde va. Si ustedes en Newton después dicen, bueno, voy a hacer solamente Newton en X, y dicen, no le voy a suponer el sentido, comilla, comilla, dejan fuerza de rozamiento así, ya están suponiendo su sentido. Ya están diciendo, es positiva. ¿Está bien? Así que si no la quieren suponer posta a posta, la dejan así. Bueno, Newton, ¿cuánto es? Fuerza de rozamiento más normal, más el peso, más la fuerza F. Creo que no me olvidé de ninguna. Eran 4 fuerzas, ¿no?
Sí. Esto es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Todo vectorial. Bueno, no requiere mucha ciencia darse cuenta que esta con esta se cancela. Hacen Newton específicamente ni para hacer eso si tienen muchas ganas. Y ahora voy a reemplazar todo puramente vectorial. La fuerza F. Vamos a hacer una cosa, vamos a despejar así primero. Masa por aceleración del centro de masa menos F vectorialmente. Fuerza de rozamiento es masa por aceleración del centro de masa. Aceleración del centro de masa me dio F sobre 3m en I. Menos la fuerza de F, que bueno, tiene módulo F y es en I positivo. ¿Está bien? Entonces esto me queda masa sobre masa. F sobre 3 menos F, que es 1/3 menos 1, menos 2/3. ¿Está bien? Y a diferencia de lo que pasaba con el módulo, porque si ustedes hacían esta misma cuenta que acabo de hacer, pero con el módulo, supuestamente no, ¿cómo se dice? No suponiendo lo que la gente considera que es no suponiendo, esto les hubiese dado así. ¿Está bien? Esto y esto no son el mismo resultado. Este está bien y este es sentido mal supuesto. ¿Está bien? Grábenselo porque es muy importante. El de la izquierda implica sentido mal supuesto porque esto es un módulo. No me tiene que dar negativo el módulo. ¿Está bien? El de la derecha es un vector. Puede darme tranquilamente negativa porque el negativo o el positivo para un vector es simplemente decirme para dónde va. Así que menos y está perfecto. ¿Está bien? Así que bueno, también otra cosa a tener en cuenta. Para empezar el ejercicio tienen que hacer un DCL. Así que para empezar el ejercicio van a tener que dibujar el rozamiento para algún lado. Si se equivocan, que hay un 50% de chance que se equivoquen, al final tienen que hacer un DCL corregido y lo dibujan para el lado en que iba. ¿Está bien? Bueno, fin de la parte burocrática. Ese era el A. ¿Alguna duda con el A? Porque total creo que el A no era el ítem del conflicto, pero bueno. Cerró, está todo bien por acá. Todo bárbaro. Buenísimo. Vamos con el B, que este fue en el que todos se dieron el palo contra la pared. Paréntesis. El B tenemos a Fontana siendo Fontana. O a Garea siendo Garea, no sé cuál de las dos. Porque aparece esta formulita, ¿cómo se llama? Bien mainstream. Esta. Porque, ¿qué pasa? En este ejercicio, si a mí me dan este ejercicio, me dicen calcular la variación de energía mecánica, me piden. Y yo hubiese hecho esta fórmula. ¿Está bien? Yo hubiese usado esa fórmula para calcular directamente la energía mecánica o la energía cinética, usando esa que es la complementaria. ¿Qué pasa? En este enunciado decía algo que básicamente pedía que no lo hagas de esa forma. A partir del trabajo de las fuerzas, hallar la energía mecánica. Así que estaba mal usar esa fórmula. Ibas a llegar al mismo número, pero bueno, el enunciado quiso lo que hagamos con a partir del trabajo de las fuerzas. Cuando hay una rototraslación, están más que bienvenidos a usar esta fórmula. Pasa que a mí no me gusta nada esta fórmula porque el torque tiene un diferencial angular, que eso es algo que se ve en análisis 2 recién. Integrales en coordenadas polares. Y es como, no sé, me suena como medio feo ponerlo ahora, cuando no lo vieron en análisis.
Así que yo no uso esta fórmula. Calculo el trabajo por definición, pero de una forma diferente. Es más larga, eso sí. Así que si quieren grabarse esta fórmula, quieren usar esta fórmula, háganlo precisamente. Nadie les dice que no. Pero tengan en cuenta de dónde sale. Básicamente es lo que estoy diciendo. Piensen esto. Bueno, me dicen hallar la energía mecánica. Para hallar la energía mecánica... Ah, por cierto, me dicen... hallar la energía mecánica cuando haya dado una vuelta completa. Algo que están teniendo totalmente implícito es que la altura es 0 acá. Porque si no, me deberían especificar eso. O sea, la energía mecánica puede valer lo que a mí se me cante, pero se refieren claramente a no consideres potencial. ¿Está bien? Así que me están pidiendo la energía mecánica cuando haya dado una vuelta completa, vamos a decir energía mecánica final. Fíjense que en este ejercicio la energía mecánica final va a ser igual a la variación de energía mecánica. ¿Por qué? Porque energía mecánica inicial es 0. ¿Está bien? Porque partimos del reposo y dijimos, vamos a poner altura 0 en el centro de masa. ¿Está bien? Bueno, y ahora, variación de energía mecánica. Ahora sí podemos hacer que es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Y el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser trabajo de la normal, más trabajo del rozamiento, más trabajo de la fuerza de F. Esta vale 0 por perpendicular a la trayectoria. Esta vale 0 por aplicada al CIR. Y esta no vale 0. ¿Está bien? Esa es precisamente la que hay que calcular y la que ya tienen la formulita si la quieren hacer de esa forma. Pero yo lo voy a hacer por definición, que sería el trabajo de F va a ser la integral de, vamos a poner 0 a D, de, es más, vamos a ponerle un nombre. Así sabemos de lo que estamos hablando. A este punto lo voy a llamar A. ¿Está bien? Voy a ponerle ese nombre. Esto es lo que hay que darse cuenta. El límite superior de integración va a ser lo que se haya desplazado el punto A. ¿Está bien? No el centro de masa. Cuidado con eso. Bueno, entonces, la integral de 0 a dA de, bueno, la fuerza de F por el diferencial de trayectoria. ¿Está bien? Esto me va a terminar dando. La fuerza F es para la derecha. El diferencial lo voy a poner en... ser solamente en X, porque esa es la dirección tangencial de ese punto. Y le voy a poner en Y. Tengan en cuenta algo. Esto yo lo puse positivo porque siempre va positivo. ¿Está bien? Si el movimiento era para la izquierda, yo no lo ponía negativo. Lo que hacía directamente era empezar desde A e ir a 0. ¿Está bien? O bueno, de empezar de una posición más adelante a una posición más atrás. Pero el signo surge con los límites de integración. Este sí podría haber sido negativo. Si la fuerza F era para la izquierda, ahí sí ponía menos I. ¿Está bien? Pero el diferencial siempre positivo lo pongo yo. Bueno, esto me queda la integral de 0 a dA de F de X, que esto termina dando F por dA. ¿Está bien? Fíjense, antes que nada, algo que capaz parece raro, que es que el trabajo de la fuerza F me está dando positivo. El trabajo de la fuerza F me está dando positivo, me está diciendo que este punto se está moviendo para adelante. Y aunque no parezca, posta se está moviendo para adelante. Porque pese a que esto gira para allá, este punto se está moviendo para atrás respecto al centro de masa. Pero respecto al piso, esto se está moviendo para adelante. ¿Está bien? Es difícil de que cierre la cabeza ahí, pero créanme que es así. Ahora, ¿de dónde saco cuánto se desplazó el punto A? Eso lo puedo hacer con, básicamente, la justificación de las cosas que usábamos en el primer parcial de por qué. ¿Se acuerdan que en el primer parcial con polea fija usábamos que la aceleración de este punto es 2 veces la del centro de masa? Bueno, ahora vamos a usar la justificación de por qué sucede eso, que es con cuerpo rígido. Bien. La relación entre desplazamientos es la misma que la relación entre velocidades y es la misma que la relación entre aceleraciones tangenciales. ¿Está bien?
¿Qué me refiero con esto? dA sobre D del centro de masa es lo mismo que la velocidad de A sobre la velocidad del centro de masa, todo hablando en módulo, y es lo mismo que la aceleración tangencial de A sobre la aceleración tangencial del centro de masa. ¿Está bien? Esto es lo que me ayuda a ver cuánto se desplaza, porque puedo averiguar muy fácilmente. ¿Está bien? Con los datos que ya tengo. Busquemos una relación entre estos dos. Aceleración de A es aceleración del centro de masa más gamma por posición de A respecto al centro de masa más omega por posición de A respecto al centro de masa. ¿Está bien? Bueno, esto lo puedo escribir así. Vamos a hacer así. Aceleración de A. Sí, vamos a poner un I. Ya sabemos que va a ser en I positivo. Bueno, en realidad no. Vamos a dejarlo como vector. Primero tengo que ignorar esta parte antes de decir eso. Bueno, a lo que voy. Aceleración del centro de masa. Ya averiguamos cuánto vale. Vale gamma por R en I. ¿Está bien? Y esta cosa que está acá va a ser gamma en menos K. Producto vectorial, posición de A respecto al centro de masa. Si miramos posición de A respecto al centro de masa, va a ser una flecha que va para abajo, que mide radio sobre 2. ¿Está bien? Así que esto me queda. Radio sobre 2 en menos J. ¿Está bien? Así que hagan el producto vectorial si quieren. Y esta parte no me importa porque va a ser normal y lo voy a ignorar. Menos K por menos J es lo mismo que hacer K por J, porque ese menos por menos se va. Así que K por J me da menos I. ¿Está bien? Entonces esto me queda gamma por R en I menos gamma por R sobre 2. Eso es un 2 en I también. Entonces si hacen esta resta, me queda, bueno, más alguna parte que es normal. Si hacen esta resta, queda gamma por R sobre 2 en I. Más alguna parte que es normal. Y fíjense, esto es lo mismo que decir aceleración del centro de masa sobre 2. Así que lo que me está quedando es que la aceleración tangencial de A es aceleración del centro de masa sobre 2. ¿Está bien? Pero yo había visto esta relación, básicamente. Fíjense que la aceleración del centro de masa es tangencial. Así que esto lo que me está diciendo es que la aceleración tangencial de A sobre aceleración del centro de masa es un medio. Que esto puedo decir que es desplazamiento de A sobre desplazamiento del centro de masa. O sea que lo que me está diciendo esta cuenta que hice es que el desplazamiento de A va a ser la mitad que el del centro de masa. ¿Está bien? Esto se puede ver si se meten al apunte de cuerpo rígido. Hay gráficos de campos de velocidades al final de todo. Que si miran el gráfico de campo de velocidades o campo de, no me acuerdo cómo más se le dice esto, pero si miran los gráficos van a ver que la intersección de las líneas que voy a hacer sucede en el CIR. Eso es muy importante. Esto es algo así. Esto es algo así. Y esto es algo así. ¿Está bien? Creo que esto lo toman como justificación correcta si lo hubiesen hecho con esto directamente. Que el centro de masa, llámese velocidad, llámese aceleración tangencial o llámese velocidad, o sea, desplazamiento, velocidad o aceleración tangencial, la del centro de masa va a ser 2 veces la de radio sobre 2, que es el punto que yo tenía. ¿Está bien? Así que esto se podía ver directamente con eso. No sé si está bien o está mal, pero no sé si lo toman como justificación correcta, pero se podía ver tranquilamente con eso, porque el CIR está acá. ¿Está bien? Yo sé que la punta de este triangulito es el CIR, sí o sí. Bueno. Entonces,
Me queda esta relación y bueno, el trabajo de la fuerza me va a terminar dando fuerza por la distancia recorrida del centro de masa sobre 2. ¿Está bien? Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuánto vale la distancia recorrida por el centro de masa? Y eso ya tiene que ver con la definición de rodadura sin deslizar. ¿Está bien? Solamente podemos saber cuánto se desplaza el centro de masa en base a sus vueltas, porque estamos rodando sin deslizar. ¿Está bien? Así que pensemos, rodadura sin deslizar, no sé qué definición habrán escuchado, probablemente una muy matemática y muy linda, pero yo uso una definición más práctica, como me la enseñó Barash. Yo en presencial tuve con Barash, gran profesor, en mi opinión, aunque no sea muy apreciado. Entonces, tenemos dos, por decir algo. Supónganse que tenemos un cilindro con su perímetro graficado, marcado, esos son metros, kilómetros, centímetros, lo que ustedes quieran, pero el perímetro está reglado, básicamente. Rodadura sin deslizar quiere decir que cuando gire esto, o sea, todos los puntos van a entrar en contacto entre sí. ¿Está bien? Una consecuencia de esto es que cuando haya dado una vuelta completa, la distancia que va a haber recorrido es un perímetro. ¿Está bien? Una vuelta completa es un perímetro. ¿Está bien? Pregunta del millón. ¿Cuánto vale el perímetro de un círculo? Y acá es donde me enojo porque no me responden. Pero sí, ¿cuánto vale el perímetro de un círculo? Porque me está molestando la cantidad de gente que no sabe responder esta pregunta. Perímetro. Perímetro es esta distancia. ¿Cuánto vale esa distancia? Pi por radio a la 2. ¿Estás hablando de esto? Espera, este es el amigo. No, el dinosaurito me hace. ¿Cómo pi por radio? Esto es, antes que nada, fíjate que está mal porque te está dando metro cuadrado, te está dando. Antes que nada. Eso es el área de un círculo. Perímetro de un círculo, gente, ¿cuánto vale? Literal inventaron una magnitud para calcular eso. Inventaron pi para calcular eso. El perímetro es pi por diámetro. 2pi por r. ¿Está bien? Y de hecho los radianes se inventaron en base a esto. O sea, los radianes es una medida que relaciona directamente el ángulo con el arco. No me acuerdo si se le dice arco a esto, pero bueno, yo le estoy diciendo arco a esto. A un pedacito de perímetro. ¿Saben? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un ángulo θ en radianes, esta cosa que está acá va a ser el ángulo por el radio. ¿Está bien? Fíjense que tiene sentido, porque en una vuelta completa, estos son 2pi. ¿Está bien? Así que la distancia recorrida por el centro de masa cuando rueda sin deslizar, ya sabían que radianes es por eso, ¿no? Es para ver cuántas veces entra el radio en una sección angular. O también hay 0. O sea, radianes es de radios. Wow. Bueno, esto va a ser el ángulo en radianes recorrido por el radio. ¿Está bien?
En mi ejercicio me dijeron que son 2 vueltas. ¿2 vueltas o una vuelta? Ya, porque me estoy equivocando de tema, me parece. Cuando haya dado... Uf. Bueno, dice vuelta completa, así que supongo que es una sola vuelta. Así que esto es una vuelta. Por cierto, si quieren grabarse la formulita y no saber de dónde sale, es eso, básicamente. Una vuelta es 2pi por r. ¿Ven? O sea que... Eso lo enchufamos acá. Y me queda que esto es 2pi por r sobre 2 fpi por r. ¿Está bien? Bueno, ese es el trabajo de la fuerza y habíamos dicho que el trabajo de la fuerza, ¿dónde habré dejado eso, no? El trabajo de la fuerza es precisamente la energía mecánica al final. ¿Está bien? Bueno, en base a esto me piden calcular, ¿qué más? Velocidad angular y la velocidad del centro de masa. Bueno, esto ya lo habíamos visto hoy. Recordatorio que esto es lo mismo que la energía cinética porque no hay potencial, pero esto ya lo habíamos visto hoy, que si tenemos cinética y tenemos un ejercicio en que yo sé dónde está el CIR, yo voy a usar energía cinética tomada desde el CIR, porque ¿para qué voy a tomar desde el centro de masa si tengo la del CIR? CIR voy a sintetizar. O sea que esto voy a decir que es un medio de momento de inercia respecto al CIR por omega cuadrado. ¿Está bien? O sea que esto va a valer... Bueno, tengan en cuenta que esto era una de las respuestas. La dejo marcadito. F pi r es lo mismo que un medio por... dijimos que era un cilindro, así que esto va a ser 3 medios mr cuadrado por omega cuadrado. Esto me queda así, me queda así. O sea que me queda 4 tercios f pi. Bueno, 4 tercios de pi sería. 4 tercios de pi por f sobre r. Si no estoy haciendo cualquiera. No, me estoy comiendo la masa, sí. mr, ahí está, ahí tiene sentido. Esto es... Ah, bueno, raíz de esto es omega. ¿Está bien? Bueno. Ahora, para sacar la velocidad del centro de masa es omega por r. Pero vamos a hacer el súper desarrollo que tarda 10 millones de años en deducir por qué vale omega por r. Esto es más omega por posición del centro de masa respecto al CIR. Este vale 0. Velocidad del centro de masa vale omega en menos k en mi ejercicio. Producto vectorial radio en j. ¿Bien? Así que la velocidad del centro de masa va a ser menos k por j en i positivo. Omega por r en i positivo. ¿Está bien? Que esto vale. Voy a hacer esto porque hay ejercicios en que tomaron esta misma pregunta en un choice y le mandaron ninguna respuesta es la correcta, pero porque no se llevaron de hacer un mínimo de matemática. Esto se puede reescribir como eso. ¿Está bien? Eso me permite meterlo adentro de la raíz y que me quede así. Menino. 4 tercios pi por fr sobre n. N. ¿Está bien? Bueno. Creo que el B fue el punto de la discordia, o sea, se entendió cómo fue la cosa. ¿Todo bien? ¿Todo legal? Bueno. Hagamos el C. El C me pedía... Ah, por cierto, el B no tiene una goma que ver con el C. ¿Está bien? Transcurrido 2 segundos del comienzo del movimiento, no es que me están dando un ángulo, no me están diciendo nada, ¿eh? Pero me dicen, calcular la velocidad del cuerpo rígido, donde está aplicada la fuerza horizontal F, o sea, la velocidad en A, al punto que yo llamé A, cuando hayan transcurrido 2 segundos del comienzo. ¿Está bien? O sea que el C
Vamos por acá. El C me está pidiendo la velocidad de la A en 2 segundos. Es la incógnita. Bueno, en realidad algo que sí me puedo chorear del punto anterior es que esto es igual a la velocidad del centro de masa en 2 segundos sobre 2. ¿Está bien? Habíamos dicho que va a ser la mitad de la velocidad del centro de masa. Y bueno, velocidad del centro de masa. A los 2 segundos, yo necesitaría saber qué cosa para calcular. O sea, recordando el tierno CBC. ¿Cómo calculaba una velocidad en determinado tiempo? ¿Qué necesitaba saber? ¿Qué magnitud me dice cómo varía la velocidad en el tiempo? Creo que es requisito saberla para probar el primer parcial. Creo. La aceleración. ¿Por qué el signo de pregunta? La aceleración con convicción. Bueno, la aceleración del centro de masa, que era... Sí, no va el signo de pregunta. La aceleración del centro de masa era constante, así que tenemos, oh sorpresa, un mRV. ¿Está bien? La aceleración del centro de masa valía F sobre 3m en I. Así que esto va a ser aceleración del centro de masa, ¿cómo era? F sobre... ya me lo olvidé. F sobre 3m creo que era. Aceleración del centro de masa por el tiempo que me hayan dado sobre 2. O sea que esto era F sobre 3m por 2 por... ¿cuánto era? 2 segundos, 1 segundo, no me importa. 2 segundos. Bueno, y ahí ya estaba. Bueno, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo expresado así por tiempo final. Así me queda escrito en genérico. ¿Está bien? O sea que sería F sobre 6 veces la masa por el tiempo final. Bueno, acá tienen que reemplazar número, número, número y salía. ¿Ah? Bueno. Recursada de CBC aparte y de geometría aparte por no saber cuál es el perímetro de un círculo. ¿Se entendió? ¿Todo bien? Se ve que no era tan difícil. Es básicamente... En realidad sí, el B era difícil. El B era difícil porque yo siempre recomendé hacerlo con la complementaria, pero bueno, en este ejercicio forzaron a calcular el trabajo por definición, cosa con lo que no estoy de acuerdo, pero bueno. Esto es la FIBA, curtite capo. Y esto, sí, olvídense de que esto se pueda leer si lo paso por WhatsApp, así que esto va... Lo tienen que ver del drive o de la grabación si lo piensan volver a ver. Que es la idea, ¿no? Bueno. ¿Tienen alguna duda con algún ejercicio en particular? Si no, ¿cómo se llama? Yo les estuve pasando guías de cuerpo rígido de otras facultades. La de la, ¿cómo se llama? Favaloro o la UCA, no me acuerdo cuál de las dos. Tenía ejercicios con énfasis en radio de giro. Que en la guía no hay ninguno, pero que ya lo tomaron. ¿Está bien? Así que vamos a hacer uno de esos porque es un concepto que si no lo ven nunca, se lo llevan puesto, perdieron, básicamente. ¿Qué es el radio de giro? El radio de giro es el radio que debería tener este sistema. Este es el radio de giro. El radio que debería tener este sistema para que tenga el mismo momento de inercia que determinado cuerpo. ¿Está bien? O sea, supónganse que yo quiero sacar el radio de giro de un cilindro, por decir algo.
El cilindro tiene, si nos estamos refiriendo al momento de inercia, ¿no? El cilindro tiene un momento de inercia de mr cuadrado sobre 2. Ah, por cierto, este sistema tiene la misma masa. ¿Está bien? Así que, ¿cómo se calcula el radio de giro? Igualan los momentos de inercia. El momento de inercia de este sistema va a ser mrg al cuadrado, rg de radio de giro. Esto lo igualo a mr cuadrado sobre 2. ¿Está bien? Así que el radio de giro de este sistema, el radio de giro de un cilindro es precisamente pasar esto como raíz, que me queda r sobre raíz de 2. ¿Está bien? Lo habrán tomado alguna vez y esto era lo que les había pasado. A ver si lo tengo acá a mano. Porque me lo preguntaron el otro día, me pareció un ejercicio bastante interesante y me parecería un ejercicio que es como que podrían tomar de la nada misma. Por cierto, me habían preguntado de hidrodinámica el otro día, que ustedes ya no ven hidrodinámica, así que zafaron. En realidad no zafaron, porque les hubiese gustado que tomen hidrodinámica porque es mucho, muy fácil. ¿A quién se lo oye? Es una buena pregunta. Lo tengo por acá. El Outen era esto. O sea, este es el último que voy a hacer, así que si no les importa radio de giro, pueden tranquilamente dejar acá, si es que ya saben el concepto. Si no, recomendaría bastante que lo vean. Suponiendo que me acuerde de dónde dejé la guía, ¿no? O si no, el ejercicio. Acá está. Cierto, ¿cómo se llevan con los temas nuevos? Óptica, ondas. Que vi mucho llanto por ondas cuando todavía no vino la parte difícil de ondas. Ondas es feo. Estoy medianamente de acuerdo. Pero todavía no es feo. Todavía no es feo. Todavía están viendo las ondas viajeras, que son lindas, son muy amables, son preciosas. Las ondas estacionarias son las feas. Que tienen nodos, vientre, toda esa cosa. Sí, todavía no me cierra mucho como es. Pero son divertidas. Dijo nadie nunca. Bueno. Ignoren la parte que está escrita con lapicera porque esto es una foto o algo escaneado. Me dice, dado el sistema de masas puntuales de la figura unidos por orilla rígida de longitud 2A y de masas despreciables, encuentre el momento de inercia con respecto al eje AB y el radio de giro. Bueno, ¿cómo calculo el momento de inercia respecto al eje AB? Ese es el eje AB. Yo, como dije, el momento de inercia respecto a un eje de un sólido compuesto, de un rígido compuesto, va a tener que ser la suma de todas las partículas o cuerpos respecto a ese mismo eje. ¿Está bien? Tengan en cuenta algo. Las varillas tienen masa despreciable. Todo lo que tenga masa despreciable no tiene momento de inercia. No tiene momento de inercia respecto a ningún punto. ¿Está bien? Así que solamente démosle bola a las partículas. Las varillas solamente están para que las partículas estén unidas entre sí sin moverse. Nada más. O sea que si yo quiero el momento de inercia respecto al eje AB, voy a tener que hacer IAB1 más IAB2 más IAB3. Y en la primera me dijeron que después del 3 viene el 4. Bueno, ahí está. Hay dos que puedo cancelar instantáneamente. ¿Alguien sabe cuáles? Ya se las respoilé con que dije 2, pero bueno. Empleen la última neurona que les queda, que este ya es el último.
Se llega a ver el dibujito, ¿no? Tipo, este es 1, 2, 3, 4. Bueno. Estamos mal, ¿eh? Todo mal. Lo que iba a decir es, cuando nosotros no tenemos masa alejada de ningún eje, no tenemos masa alejada del eje, pasa esta cosa, de que esto nunca deja de ser cero. A lo que voy. Si este es el eje, estas masas no aportan al momento de inercia porque no están alejadas. ¿Está bien? Así que esta vale 0 y esta vale 0. ¿Está bien? Así que me queda hacer Steiner de las últimas dos partículas. Como dijimos, van a quedar como md cuadrado. ¿Cuál es la distancia? A. Porque me dijeron que la varilla mide 2A. Entonces esto va a ser masa 1 por A cuadrado más masa 4 por A cuadrado. Que si hacemos la cuenta, esto me queda masa 1 por A cuadrado, que la masa 1 valía 1, 1m mejor dicho, y la masa 4 valía 4m. Así que esto va a quedar m más 4m, 5m. Pero algo hice mal acá. Sí, algo hice mal acá. Que esto vale 2m. O sea, esto va a ser masa 2 por A cuadrado más masa 4 por A cuadrado. O sea que esto vale 2m más 4m. Esto vale 6m A cuadrado. ¿Está bien? Bueno, este es el momento de inercia que me pedía el enunciado. Lo lindo de las guías de la UTN es que tienen los resultados al final. Algunos están mal, pero este estaba bien. Y bueno, daba eso. Y me dicen el radio de giro. Así que el radio de giro en este enunciado va a ser el radio que debería tener este sistema, que la masa de este sistema va a ser la masa total de mi sistema original para que tenga el mismo momento de inercia. ¿Cuál va a ser el momento de inercia de esto? Pues masa total por radio de giro al cuadrado, que es igual a, sería 1m más 2m más 3m más 4m. 4 más 3 más 2 más 1 es 10. 10m por radio de giro al cuadrado. Y lo tengo que igualar a este momento de inercia. ¿Está bien? Así que el radio de giro, más o menos radio de giro cuadrado, es igual a 6 sobre 10. 6 sobre 10 es lo mismo que 3 quintos, creo. O sea que el radio de giro va a ser raíz de 3 quintos por A. ¿Está bien? Bueno, ese era el fácil. Vamos a hacer el difícil. Repetir el punto E, repetir el punto anterior con respecto al eje CD. ¿Está bien? La fórmula va a ser la misma. Lo que va a cambiar es por qué lo tengo que reemplazar. Te voy a poner. Y respecto al eje CD va a ser I1 CD más I2 CD más I3 CD más I4 CD. ¿Vale? Ahora, hay que tener cuidado con las distancias que usamos. El único dato que me dieron acá es 37 grados acá. ¿Está bien? Pero hay que darse cuenta de algo. Antes que nada, este ángulo es lo mismo que este ángulo. Y ya me lo spoilearon con los triángulos, pero bueno, lo voy a dibujar abajo para que no esté spoileado. El eje que me dieron es algo así, pónganle. Bueno, y este es tita, llamémosle, porque para que voy a poner 37, es lo mismo que ese tita. Y a mí me ponieron las partículas así. Esta es la 1. Bueno, equidistante, ¿no? Esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3,
y esta es la 4. ¿Está bien? Ahora, hay que tomar la distancia. Esto también lo vieron en el álgebra de CSS, que la distancia hay que tomarla como la proyección, ¿está bien? Como la proyección ortogonal. O sea, yo no puedo tomar esta distancia para Steiner, ¿está bien? Tengo que tomar esta distancia, que es la distancia más corta, ¿está bien? Así que si armamos ese triangulito, fíjense que va a terminar siendo lo mismo que este triangulito, por simetría. El ángulo θ aparece acá. De eso se tienen que avivar o avivar. ¿Está bien? Y θ aparece ahí. ¿Está bien? Bueno, sabiendo eso, podemos deducir que esto va a ser masa 1 por la distancia que tenga 1. La distancia que tiene 1 a este eje es esta. ¿Está bien? Que si hacemos algo de trigonometría, notaremos que la hipotenusa es esto, que vale A, y es el opuesto a eso. Así que va a ser A por seno de θ. Esto al cuadrado. Más masa 2 por... fíjense que la hipotenusa de esto también sigue siendo A, pero ahora estamos hablando de su coseno. A por coseno de θ, todo al cuadrado. Más masa 3 por... Tiene una simetría el 3 con el 1, así que uso el mismo resultado que el 1. Por A por seno más masa 4 por A por coseno, porque también tiene simetría. ¿Saben? Entonces, esto me termina dando... Voy a poder sacar de factor común masa por A al cuadrado y me queda... sí. Masa por A al cuadrado de... Este vale seno cuadrado. Este vale 2 coseno cuadrado. Este vale 3 seno cuadrado. Y este vale 4 coseno cuadrado. Y acá no se pongan a flashear... no se pongan a flashear mucha trigonometría. Pueden rescatarla un cachito sumando estas dos. Si hago esto, ¿le explotó el cerebro a alguien? Porque si sumo este con este... Ah, no, sí, lo hice mal. 4, ahí está. Porque si sumo este con este, me queda 4 seno cuadrado más 4 coseno cuadrado. Que esto es lo mismo que 4 seno cuadrado más coseno cuadrado. Esto por Euler es 1. ¿Vale? Bueno, entonces al fin y al cabo la respuesta sería 2m a cuadrado por coseno cuadrado más 2. ¿Está bien? Bueno, este es el momento de inercia. El radio de giro ya es mecánico para este punto. Es el radio que debería tener este sistema para que sea lo mismo. Acá va a ser 10m. Ya habíamos dicho que esto era 10m por radio de giro al cuadrado es igual a, bueno, esta cosa. Seno cuadrado más 2. Masa se da con masa. Y esto me queda A por esta cosa. Sobre 5. ¿Está bien? Bueno. ¿Para qué se calcula el radio de giro? No tengo idea. Bueno, no le entiendo cuál es la utilidad física del radio de giro, pero capaz hay una y yo simplemente no la sé. Es lo más probable. ¿Computó esto?
Ten en cuenta que esto no es solamente un ejercicio de radiogiro, sino que también es un ejercicio de encontrar momento de inercia de jefeos que ellos ya han tomado. De hecho, me sorprendió que no tomaran ninguno en el parcial, porque generalmente siempre toman calcular el momento de inercia de alguna asquerosidad, que en este no entró. En cambio, les regalaron 2 ejercicios de buscar el CIR. Bueno, chao YouTube.